La Confederación de Empresarios de Aragón, en el marco del Servicio Aragonés de Licitaciones, ha organizado una conferencia para presentar las oportunidades de negocio e inversión en Senegal. La embajadora de Senegal en España, Marianne Sy, ha comparecido para presentar el PSC, Plan Senegal Emergente, una iniciativa que ha supuesto una auténtica revolución económica en el país africano. En 2012, cuando llegó el nuevo presidente, fue él quien desarrolló este nuevo plan. Teníamos 35 kilómetros de autopistas. Después de la primera fase del plan, ya tenemos 128 kilómetros de autopistas en Senegal. Para la segunda fase queremos construir 800 kilómetros, con lo cual vamos a llegar a unos 1.075 kilómetros de autopistas. También, debido al esfuerzo realizado durante el primer plan, hemos conseguido doblar la producción agrícola del país. En esta primera fase del PSC, el gobierno senegalés construyó también la ciudad inteligente de Diamniadio, que se convertirá en el epicentro económico y político del país. La localidad cuenta con un régimen económico especial. Fue construida con las infraestructuras logísticas y técnicas necesarias para la implantación inmediata de empresas inversoras. La intención del gobierno es desplazar todos los ministerios a esta nueva ciudad, de Dakar a Diamniadio. Es una ciudad situada a 35 kilómetros de Dakar. Durante la primera fase construimos allí un nuevo aeropuerto, que fue inaugurado en 2017, el más importante de África del Oeste. La primera etapa de este plan de acción se saldó con un aumento anual del Producto Interior Bruto del 6%. Solo en 2018 el PIB de Senegal aumentó en un 7,2%. Jorge Díez Ticio, director general de COE Aragón, ha afirmado que los principales sectores de oportunidad en Senegal son la construcción y la ingeniería, la minería y el sector agroalimentario. El desarrollo de las tecnologías de la información ha incentivado la inversión extranjera. Las oportunidades son enormes. Hay muchas facilidades fiscales para las empresas que vienen a instalarse. Hemos desmaterializado procedimientos concretos. Para la creación de una empresa, por ejemplo, se puede construir una empresa en 24 horas. Podemos hacer todas las transacciones referentes a los impuestos online. Todo se ha desmaterializado. El Fondo Monetario Internacional prevé que Senegal se convierta en el referente económico de África Occidental, una nación que construye su propio futuro de la nada. Una oportunidad de negocio e inversión para la empresa española.